Hola, buenas tardes. En este miércoles estamos en una ocasión muy especial. Ya hemos pasado la fecha patria, pero como habrán visto, hemos recibido noticias desde el norte de nuestro país, más específicamente desde Santiago del Estero, y allí nos han dado la receta para unas exquisitas empanadas santiagueñas. Así que espero que las hagan, chicas, y después vamos a hacer unas, después que pase todo esto, para compartirlas en la Liga del Hogar, en una noche de familia o aún para vender. Así vamos a ir perfeccionándonos. Les doy la bienvenida a este video. Hoy es una tarde muy especial porque de manera virtual vamos a intentar, para mí por primera vez de manera virtual, realizar un taller. Como digo siempre en la introducción, cada vez que tengo el privilegio de tener un taller, la idea de que se llama taller es porque podemos encontrar juntas herramientas. Este año, desde el Departamento de los Ministerios Femeninos, estamos siendo desafiados para incursionar en un tema que no es nuevo, pero que lamentablemente sigue siendo un tema muy, muy actual. Es muy lamentable, y es el tema de la violencia de género. Y en este primer taller lo que deseo hacer es una pequeña introducción para ir con los que vamos a ir teniendo los diferentes encuentros a lo largo del año. Nos vamos a ir introduciendo para, como dije, encontrar herramientas para detectar la violencia en todas sus formas, para apoyar a las personas que puedan estar sufriendo algún tipo de violencia, y también para mirarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, si aún en nuestras maneras y en nuestras formas hay vestigios de una crianza quizás que viene como dirigida con violencia. Y primero quiero compartir con ustedes una pequeña definición de la palabra violencia, muy, ¿cómo podré decir? Muy chiquita, ¿no? Podemos acercarnos a diferentes autores para compartir, para aprender de qué hablamos cuando hablamos de violencia. Etimológicamente, la palabra violencia viene del latín, que es violentia, y tiene una raíz que es vis, y sabe que esa raíz vis significa fuerza. Cuando pensamos en fuerza, pensamos en el ejercicio del poder. Y me gusta una imagen que hay, ¿no?, para ese ejercicio del poder, que es esta mano y esta otra, donde se ejerce poder sobre la otra persona. Un ejercicio del poder para resolver los conflictos. Alguien que tiene más poder, que está en una situación de poder, infringe al otro menoscabando, con insultos, con golpes. Y hay diferentes posturas, ¿no? Algún filósofo decía nació en 1588 y murió en 1679, decía: todos los hombres son violentos y competitivos. Y esa filosofía sirvió por mucho tiempo como marco para ciertos gobiernos autoritarios, por considerar que esa violencia que tenía cada hombre solamente podía ser controlada por un Estado poderoso que tuviera en sus manos la vida y la muerte de sus súbditos.
Hay otro autor que define la violencia como la actitud o el comportamiento que constituye una violación o una privación al ser humano de una cosa que le es esencial como persona. Es decir, ataca o violenta su integridad física, su integridad psíquica, su integridad moral, sus derechos y también sus libertades. Lo específico de la violencia es lo que define la violencia, es la fuerza extrema, implacable y avasalladora. Pienso que una cualidad que acompaña el hecho violento, dice otro autor, es de producir el mal, que pueda ser pensado como un sufrimiento existencial. Consideramos la violencia como la capacidad de anular al otro como un sujeto diferente a mí, sumiéndolo en una pérdida de identidad y de singularidad que señala el lugar de la angustia. Podemos relacionar la violencia con la crueldad. Lo equiparamos con la crudeza. Cuando un alimento está crudo, no lo podemos digerir. Podríamos decir que la violencia despoja, destruye, descarna, desestabiliza y destituye a la persona. Ahora, una de las características que tenemos como seres humanos y que a veces, es confundida o es como un paso previo, es el tema de la agresividad. La agresividad que puede ser definida como una fuerza impulsora que permite al ser humano luchar por la vida, llegar a ser un mejor estudiante, un mejor profesional, tener deseos de superar las dificultades. Ahora, es verdad que esa agresividad es lo que nos permiten algunas de las luchas sociales que se han llevado a cabo a través de los años, ¿verdad? Para conseguir ciertas conquistas sociales hubo que luchar y tuvo que tener eso un cierto grado de agresividad. Pero la agresividad, vista como un motor, como crisis y resolución de esas crisis y conflictos, pero cuando vienen los cambios, ahora, ¿en qué momento pasamos de esa agresividad a la violencia? ¿En qué momento? Esa es una buena pregunta. Pasamos de la agresividad a la violencia. Cuando sabemos que en esta vida que llevamos, en nuestra sociedad, obviamente existen los conflictos y eso es algo que no podemos evitar. Y quizás acá tocamos un poquito de costadito lo que sería un taller de resolución de conflictos. Como dijo alguien ayer mientras filmaba esto en la Liga del Hogar, cuando estamos con todas las señoras reunidas, también nos pasa, ¿verdad? Y es muy cierto eso. La agresividad puede ser utilizada como un motor para el avance, pero tenemos que diferenciar bien cuando esta agresividad se convierte en violencia. Cuando pensamos en los conflictos, lo que nos diferencia a los seres humanos es cómo resolvemos nosotros los conflictos, nos diferencia de los animales. Y una de las cosas que nos diferencia de los animales es la posibilidad que tenemos de hacer esto que estoy haciendo yo ahora, que es el lenguaje. Y el lenguaje es lo que nos permite a nosotros no llegar al hecho violento en sí mismo.
el lenguaje y la comunicación es el arma ideal para la resolución pacífica de los conflictos. El hecho de apelar a nuestra racionalidad, que es lo otro que nos diferencia de los animales, combinada la racionalidad con el lenguaje, podremos nosotros llegar a la reflexión, y eso no nos dará una vida libre de conflictos, pero sí nos permitirá trabajar para no tener en nosotros mismos y en nuestro entorno, para no resolver los conflictos de manera violenta. Cuando pensamos en la violencia de género, la violencia es ejercida desde un lugar del poder. No tiene, en mi humilde opinión, ninguna razón ni ningún justificativo. No es una cuestión de carácter, no es una cuestión de cómo me criaron, no tiene ningún justificativo. Hay diferentes formas de violencia. Muchas veces la violencia está implícita en el discurso, en lo que yo hablo, en el discurso que hubo en nuestras familias. Por ahí no se manifiesta, pero en el discurso se percibe violencia. Obviamente que cuando la violencia es física, se notan los golpes y lo que sucede cuando las mujeres son golpeadas, son violentadas físicamente. Pero también cuando se ejerce esa violencia discursiva, esa violencia ejercida desde el poder, arbitrariamente. Cuando se piensa que en la casa, en la familia, hay alguien que esgrime el poder y maneja la ley, y él es el verdadero amo de esa casa, y entonces ejerce esa violencia del discurso, donde él es el portador de lo que está bien y de lo que está mal, y de las certezas. Y verdaderamente el grupo familiar se siente violentado porque no puede expresar su opinión. El ser objeto de la violencia es una situación en sí misma humillante, pero cuando el sujeto, la persona, está estructurado desde la infancia en un contexto de relación de abuso, su autoimagen es de indefensión y de dependencia. Y eso es lo que no le permite, en muchas ocasiones, a no ser que tengan un apoyo de afuera muy importante, romper ese vínculo, salir de ese círculo. Desde las distintas definiciones de violencia, todas nos conducen a esta palabrita que está aquí, que es el poder. Foucault, un autor, dice que el poder, define la palabra poder como establecer una relación de poder desigual con el otro, marcando la diferencia, lo que yo le hacía al principio con mis manos, ¿verdad? Marcando la diferencia o la desigualdad entre uno y otro. Cuando nosotros permitimos que nuestros vínculos de pareja, aún de amistad, sean de este tipo, siempre el otro va a estar ejerciendo poder y presión sobre nosotros. Nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos para aprender a relacionarnos desde este lugar. Sabe que Jesucristo vino para realmente permitirnos a nosotros relacionarnos así, desde este lugar. ¿Recuerda el incidente de Jesús con la mujer samaritana? Ella dijo, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Y sin embargo, Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Si vos supieras quién soy, le pedirías agua.
ella sintió como el maestro, el rabino, iba a hablar con ella, que era una mujer y sobre todo samaritana. Pero Jesús le dijo que él había venido para sanar esos vínculos, para realmente eliminar esa idea de la supremacía de uno sobre otro. Dice el apóstol en sus cartas que no hay varón ni mujer, ni una religión ni la otra, sino que todos somos uno en Cristo. Y Hebreos capítulo 13, versículo 3, en la parte final, dice: acuérdense también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Como mujeres debemos hablar de los temas de la violencia y debemos aprender a detectar cuando hay situaciones de violencia, cuando hay situaciones de abuso, cuando hay situaciones de desigualdades, cuando se trata de ejercer sobre otros ese poder desigual. Vamos a avanzar sobre este tema. Este es solamente una pequeña introducción y espero que haya surgido en ustedes, haya despertado en ustedes ese interés para seguir conversando sobre esto. Vamos a ir avanzando una vez por mes, vamos a adentrarnos en este tema y desde ya acepto sus devoluciones, ¿sí? Es muy bueno tener ese ida y vuelta entre, que hubiera sido re lindo tener este taller abierto, ¿verdad? Con todas ustedes sentadas acá alrededor en el círculo y haciendo algunas a sus aportes. Este taller le falta eso, el aporte de cada una de ustedes. Hermanas queridas, Dios les bendiga, y este ha sido un miércoles muy mezclado, ¿verdad? Por un lado, hemos visto esa receta, que le quiero contar que la persona que ha hecho esa receta es mi consuegra. Así que le pedí a ella el favor y le agradezco mucho que lo haya hecho, y yo las he probado, así que sé que son muy ricas. Y también hemos tocado este tema, porque eso es la Liga del Hogar, ¿no? Las cosas que nos interesan y las cosas que a veces tenemos ocultas o guardadas, no las queremos que queden ahí. Puede ser el caso de hablar de estos temas de violencia, a veces las queremos dejar, que se quede así, pero no, este es el momento en que tenemos que dejar de lado los mitos de que de ciertas cosas no hay que hablar. Y el próximo taller va a ser sobre los mitos y la violencia de género. Hay tantos dichos que son como mandatos para cada una de nosotras, y aún para los varones son mandatos que han formado su masculinidad también, y mandatos que han formado nuestro ser, nuestra personalidad, como qué es lo que se espera de nosotras como mujeres. Y aún en esos discursos está atravesada la violencia. Queridas, que Dios me las bendiga mucho y espero sus devoluciones. No hay problema si tiene que disentir, estamos aquí juntas para aprender, porque el camino es un camino siempre de aprendizaje en nuestra vida. Que Dios le bendiga y recuerde, estemos orando. Hay muchas mujeres que en tiempo de aislamiento social están padeciendo violencia, y está bueno que tengamos este espacio para reflexionar sobre la violencia y para sacarla a la luz, para que no sea una cosa oculta de lo que no se habla, sino realmente de eso sí hablamos, y también vamos a tratar de intervenir. Amén. Que Dios les bendiga mucho y nos volvemos a encontrar el domingo para una reunión muy especial celebrando el Pentecostés en el cuerpo de Villa Tesey.
Y mañana jueves usted también puede participar de la reunión divisional de la reunión unida de santidad, pero con un especial enfoque sobre Pentecostés. Que Dios nos bendiga y que nos vemos muy pronto, y como le dije antes, espero sus devoluciones.